Bueno, en México, en lo que va de este sexenio, se han asesinado 56 periodistas. Y todo por decir la verdad, por denunciar y sobre todo por sacar a la luz esas corruptelas que día a día muchos de nuestros gobiernos están cometiendo contra la ciudadanía. Los periodistas no festejamos el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. La Carta Universal de los Derechos Humanos protege a su artículo 19 la libre expresión de opinión, de pensamiento. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser segura para los periodistas. Vea usted. Hay miedo, pero yo he sabido o he visto cuando a un animal silvestre o a una fiera lo encorralan, tiene dos cosas: detenerse a morir acorralada o aventarse a brincar las trancas, a sabiendas que en esa acción puede morir. No le queda de otra. Hablando de asesinatos de periodistas, nosotros tenemos registrados 255 asesinatos del 2006 a la fecha. Tenemos 101 asesinatos en el sexenio del presidente Felipe Calderón, tenemos 96 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y en el actual gobierno tenemos contabilizados 58 asesinatos a periodistas. El riesgo es algo muy tangible, es decir, en el país suceden todos los días atentados contra la libertad de expresión, no solo violencia física. El problema con el mecanismo, como se origina, es que se pensó únicamente en un sistema base de atención inmediata que ahora mismo está fracasando. ¿Qué pasa con esto? Si tú requieres de ayuda para salir de tu estado debido a una situación de violencia, el mecanismo, al estar superado, como lo acaban de mencionar, en esta inflación de casi el 100%, bueno, no hay ni cómo trasladarte, no hay refugios, no hay dinero de atención, y entonces lo que se está pretendiendo con estas mesas es que los estados asuman cierta parte de la responsabilidad. En Jalisco estamos ante una situación de violencia e inseguridad generalizada y claramente también para la defensa de los derechos humanos y la labor periodística se refleja la situación en términos de clima de hostilidad para realizar la labor. En este sentido, como personas defensoras de derechos humanos y periodistas hemos presenciado múltiples agresiones tales como vigilancia e intimidación, pero también el seguimiento y hostigamiento digital, sobre todo en términos de intervención de las comunicaciones privadas, entre otros aspectos. No dan la cara, llaman por teléfono, empiezan a dejar recados y todo esto ha sido consecuencia de este trabajo e incluso por los desaparecidos también, ¿verdad? Porque en el Cerro del Cuatro es un foco rojo, trabajar ahí como sacerdote también es un alto riesgo. Sin embargo, pues son personas buenas las que están ahí, pero el crimen organizado de mucha manera se manifiesta y particularmente también con los migrantes, ya que son la mercancía para estas personas, secuestrarlos, extorsionarlos, venderlos. Yo he sufrido amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada. Fue aproximadamente en el año 2014 cuando yo sufro de estas amenazas que yo he sostenido que vinieron por orden de gobierno local, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una agenda como muy dura de choque. El derecho de todas las personas en el planeta a la libertad de opinión, de pensamiento y de expresión está establecido en el bien conocido artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, también en nuestra propia Carta Magna, la Constitución, estos derechos están en principio resguardados en los artículos 7º y 6º.
Sin embargo, sabemos que en el territorio mexicano hay una realidad en las leyes escritas, pero hay otra que se vive en las calles y que irónicamente en el caso de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, viene plagada de amenazas constantes, principalmente por parte de los propios funcionarios públicos en los organismos gubernamentales. La opinión de periodistas y defensores de derechos humanos es que estamos en un campo de batalla sin fusil ni protección alguna. Los informadores vivimos en riesgo. Sabemos que México es el lugar más peligroso para las personas periodistas del mundo, que no esté en conflicto, que no esté en una guerra abierta de otro nivel. Y en el caso, por ejemplo, de personas defensoras del territorio, somos el tercer lugar, solamente detrás de Colombia y de Brasil. Creo que estamos en un contexto complicado. Las agresiones contra la prensa, contra personas periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos que también ejercen la libertad de expresión como una herramienta y como una llave para poder defender sus derechos, ¿no? Está en jaque, está en riesgo. Cada día es más complicado justamente poder tener como una visión optimista de cómo se celebra la libertad de expresión en México. El asesinato a periodistas va en aumento. El gobierno del estado de Jalisco en sus dos facetas, o sea, la clase conservadora cuando Emilio González Márquez, y luego la versión recargada ahora con Movimiento Ciudadano. Pues sí, desde Enrique Ibarra Pedrosa, que un día me manoteó la mano con una pregunta que le hicimos justo en cobertura de Canal 44, hasta pues todo este troleo que organizan en sus redes sociales cuando hay comentarios críticos, principalmente al gobernador, ¿no? Prácticamente la última vez fue una donde le decía al gobernador que se sentara a hablar con los periodistas de los temas que están pasando en Jalisco, que no fuera a los espacios de compra que tiene en medios de comunicación donde no lo van a cuestionar, ¿no? Y ahí se me desató la troleada durísima, la activaron rápido. Lamentablemente somos, lo acaban de mencionar, una de las entidades con mayores problemas de ataques para las personas periodistas y también para las personas defensoras. Hay muchas amenazas, las compañeras y los compañeros lo han dicho. Hay mucho desgaste en lo físico y en lo anímico por los ataques. Entonces, la muerte pues no solamente es la única expresión, hay muchas expresiones y hay inclusive muchas personas periodistas o defensoras que han dejado la labor. En el mes de mayo del 2022, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOV y la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentaron un diagnóstico sobre los alcances y retos del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Como parte de este diagnóstico señalaron graves fallas y omisiones en la implementación del mecanismo, y aunque el organismo reconoce que sí se han salvado vidas, establece con gran preocupación que la violencia prevalece como resultado de una falta de compromiso de las autoridades locales, acompañada de una indefinición de competencias entre distintos tipos de autoridades para encarar los hechos. Se advirtió que en muchos casos son estas mismas autoridades las responsables de las agresiones. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas existe en México desde el año 2012, creado para garantizar su protección por una junta de gobierno integrada por las Secretarías de Gobierno y Relaciones Públicas, las Fiscalías Generales y las Comisiones de Derechos Humanos de cada estado, encargada de otorgar medidas de protección cuando advierten un peligro inminente para periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, pese a que este organismo implica la utilización de escoltas, botones de pánico, refugios, aún así hay asesinatos de personas cobijadas bajo esas medidas que no se han podido evitar. Aproximadamente del 2000 para acá se han asesinado 153 periodistas en México, y de estos 153 personas, 10 estaban incorporadas al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo que demuestra la eficiencia de las políticas públicas y los programas que se suponen que tienen que salvaguardar la seguridad y la integridad personal de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión en el país. No hay blindaje, hay intentos, me parece, de repente en materia de seguridad. Puede el mecanismo colaborar con instituciones como la Guardia Nacional a que de alguna manera tenga cierta vigilancia, ¿no?,
sobre... Ya ves que han muerto con todo y mecanismo. Sí, pero una, no están ahí contigo todo el tiempo, y otra, pues quien quiera hacer daño, pues se la arregla. ¿Confías en estos mecanismos de protección? Mira, creo yo que hay que trabajar y buscar que el Estado sea responsable. Nosotros, por lo tanto, apostamos así, participar y buscar protección dentro del Estado mexicano, pero no solamente mediante la vía del mecanismo. Buscamos también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos vamos a lo internacional con las relatoras en la materia o los relatores de la Comisión Interamericana o del sistema de ONU. También vamos al sistema interamericano, como son con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas y todos sabemos que las y los periodistas son elementos fundamentales en la sociedad para generar democracia y construirla. Lo que queremos es privilegiar y visibilizar su labor desde ambas trincheras y pensar en ellos como sujetos de derechos, pensando en que el Estado mexicano durante más de 16 años ha sostenido un aumento de agresiones hacia ambos sectores. Cuando yo me comuniqué con el mecanismo me envió a un agente del Ministerio Público, me regaña, me dice precisamente que por qué cometo esos errores, por qué me dedico a esto, por qué siendo abogada no litigo, cuando los abogados también tienen amenazas. Y no di más allá, no di un paso más allá, porque cuando yo creí que esta denuncia me iba a proteger y que me podían garantizar mi seguridad, pues sucede que mis agresores se enteraron que yo había denunciado. En Jalisco, en el año 2016, se aprobó la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fue una ley que constituye de cierta manera la copia deficiente de la ley federal en la materia, y además esta ley nunca había sido consultada con las personas beneficiarias, con personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El problema, me parece, es también la impunidad, la colusión entre grupos delictivos y gobiernos. Es muy complicado. Si los gobiernos forman parte de todo esto, no veo cómo. Por su parte, la sociedad civil y los colectivos buscan aportar su esfuerzo y conocimiento, aunque la colaboración con las autoridades no siempre logra armonizarse. En un llamado que hacen las organizaciones del colectivo Espacio OSC, se pide no debilitar a la Junta de Gobierno del mecanismo de protección y fortalecer la participación de la sociedad civil. Este colectivo ha impulsado la creación de un catálogo de medidas complementarias al mecanismo, que es el principal órgano en la toma de decisiones para la protección de periodistas. Sin embargo, el desconocimiento y la ausencia de la sociedad civil persisten más allá de los alcances de este mecanismo. O la situación en la que nos encontramos actualmente en el país, y por supuesto de la cual Jalisco no es un estado ajeno, tiene que ser de atención de las autoridades y de atención incluso de la sociedad. En ocasiones yo me he dado cuenta que hay personas que valoran mucho el trabajo del periodista, pero también hay sectores sociales que no tienen conciencia de realmente el aporte que el periodista hace a la sociedad en general. Algunos tendrán la idea de que los periodistas somos chismosos y que mentimos y que somos vendidos. Creo que cada vez más la audiencia se está dando cuenta que no es así, que existimos muchos, que estamos muy comprometidos, profesionales, que existen medios y plataformas que se comprometen. La necesidad que hay de que haya esa gente, si no, ¿cómo se van a enterar? ¿O cómo sería una sociedad sin periodistas comprometidos, sin prensa, sin medios de comunicación? Claro, por eso se vuelve súper importante que este problema que atravesamos los periodistas no se vuelva solo como nuestro problema, sino es un problema de la sociedad. No es responsabilidad de las personas defensoras ni de periodistas salvaguardar su integridad, o sea, ninguna persona no puede ser un riesgo ejercer el periodismo y la libertad de expresión en un país, ¿no? Entonces aquí justamente lo que está quedando evidenciado es la necesidad de pasar o de rebasar una lógica reaccionaria, donde generalmente, que es la política actual que tiene el mecanismo, ¿no? La persona tiene que estar en riesgo para que pueda actuar, ¿no? Y creemos que la prevención tiene que estar en el centro. Más allá de que el crimen organizado, más allá de que funcionarios, pues es que ya te cuidas de Juan Pérez. O sea, ya a alguien no le gusta algo que tú escribiste, se siente agraviado por lo que tú pudiste reflejar en tu trabajo y con la mano en la cintura puede tomar alguna medida.
porque el nivel de violencia ha crecido de manera importante y eso también pues hace que crezca la vulnerabilidad. Algo que es muy común, sobre todo en la capital, las presiones del gobierno a través del uso de publicidad oficial hacia los medios de comunicación, sobre todo privados, el premiar o castigar, pedir, ¿no?, la cabeza o que se quiten ciertas notas. Eso sobre todo pues nos afecta mucho en la labor, y claro también pues a veces del crimen organizado o empresas de dudosa calidad humana, ¿no?, amenazas inclusive de muerte, ¿no?, agresiones de parte del gobierno, pues la presión constante. Al margen de los asesinatos, ¿a quienes agreden más? Pues son los periodistas que están en el territorio, los periodistas independientes, los periodistas que abordan notas de seguridad, policíacos, de corrupción, y que por el lado de las personas defensoras de derechos humanos tenemos a quienes ejercen la defensa del derecho al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Todos las y los defensores del territorio, del medio ambiente, son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad. La gente tiene que decirle al gobernador, usted deje de amedrentar. Si le preguntan, conteste, porque es parte de su chamba la rendición de cuentas, no nomás rendir informes, sino la rendición de cuentas, y que todo su entramado alrededor pues también garantice las condiciones para seguir haciendo la cobertura de la agenda, que no podemos evitarlo, ¿no? Pero sí es un asunto que no es una exigencia solamente de los profesionales, sino de la sociedad. Como parte del diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los retos y alcances del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, trascendió que entre 2017 y 2021 se recibieron 30 quejas presentadas por personas beneficiarias del mecanismo, denunciando, entre otras cosas, carencia de alimentos en los refugios, incumplimiento de las medidas de protección, malos tratos de servidores públicos del mecanismo, filtración de datos, ausencia de respuesta a situaciones de emergencia, negación de reforzamiento de medidas o de solicitud de refugio ante agresiones. Es decir, pareciera que de un lado o de otro son las propias autoridades el principal obstáculo para obtener justicia. El asombro y la desaprobación por el panorama de periodistas y defensores de derechos humanos en México es compartido incluso por la comunidad mundial. Pues en mayo del 2022, la organización internacional Human Rights Watch aseguró que nuestro país es el segundo lugar más violento para ejercer el periodismo, solo después de Ucrania, más violento en guerra justamente. Esto luego de haber alcanzado 8 homicidios en lo que va de 2022. Si bien la seguridad de los periodistas no se puede garantizar en ningún rincón del país, los testimonios escuchados durante el foro realizado a fines de mayo del 2022 en Guadalajara dejó muy claro que los principales agresores y perseguidores de los comunicadores son las propias autoridades, funcionarios de todos los niveles de gobierno que acosan, agreden, hostilizan, vigilan, presionando a los que hacemos la labor de informar. Los periodistas con mayor riesgo en el país son los que cubren política. O sea, política y después policíacos, que entiendo la naturaleza, pero que sea política la cobertura de los periodistas que están en riesgo, pues te habla de la realidad en la que vivimos. Y aunque el mecanismo quiera hacer y aplicar una política, leyes o lo que sea, si esto no se puede aplicar de manera adecuada en los municipios, lo que vimos en la metrópoli es a lo mejor nada comparado con lo que se vive en municipios al interior del estado que nadie voltea a ver. Más del 63% de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas son ejercidas por el mismo estado, por lo cual las personas que ahora pretenden responsabilizar por estos ataques y que atiendan el tema de la reparación del daño son los mismos ejecutores de la violencia. Yo tuve, pues diferencias o choques con Salvador Álvarez García, el entonces presidente municipal de Autlán. Él en múltiples ocasiones me ha asegurado que él nunca me mandó ninguna amenaza, que de él nunca nació nada y que pues mi problema era otro problema, ¿no? Que era pues meterme en conflicto con la delincuencia organizada. Me seguía gente de la Fiscalía del Estado en estrategia con el gobierno federal. Estoy hablando de 2015.
por mi participación precisamente en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección. Notas que te bajan, que le cambian en ángulo o temas que te piden dejar de cubrir porque el gobierno está presionando. ¿No es cómodo estar ejerciendo el periodismo en Jalisco? Es bastante complicado. En tanto no se atienda al tema de la liberación de la publicidad oficial porque se encuentra secuestrada, el espectro de radio y televisión porque no existe competencia, es decir, seguimos todavía trabajando con la vinculación de la llamada Ley Televisa, en tanto no se hagan reformas laborales porque según organismos internacionales únicamente el 11% de los y las periodistas están en una situación laboral, digamos, conforme a la ley, ¿no? Es decir, que tenemos casi un 100% de empleos irregulares en la prensa y no vemos a las instituciones actuar. Asimismo, tenemos a fiscalías con un índice de impunidad del 90% para delitos relacionados contra derechos humanos, no solo delitos contra la prensa. Tenemos una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, la FEADLE, que tiene un 98% de casos de impunidad y apenas 2 o 7 resoluciones al respecto de todos los asesinatos que ha habido. La actual administración del gobierno reconoció que efectivamente durante la administración pasada se compró un programa de espionaje Galileo del grupo de Hacking Team y desde entonces en realidad no hubo rendición de cuentas o no se sabe qué grado de intervención se ha llevado a cabo por parte de este programa de espionaje. Sería de suma relevancia poder brindar esta información y poder rendir cuentas y de forma transparente pues compartir los datos al respecto. Pese a reunir recursos, esfuerzos y experiencias de organismos como las Secretarías de Gobierno y de Relaciones Públicas, así como las Fiscalías Generales y las Comisiones de Derechos Humanos, aún así, el mecanismo de protección claramente no ha sido suficiente para evitar que los y las periodistas, los y las defensoras de derechos humanos continúen siendo víctimas de un sistema cuyos alcances son ilimitados, igual que sus recursos. No hay equilibrio de poderes donde la prensa sea considerada en un esquema que se le respete como parte importante de la democracia. Los poderes gubernamentales se convierten en verdugos de los periodistas. Está demostrado, y eso se ha documentado, ¿no?, que el 40% de las personas o de los actores que ejercen agresiones contra periodistas y personas defensoras es autoridades del Estado, ¿no? Y muchas veces el otro porcentaje lo hacen en contubernio con las autoridades, ¿no?, del Estado, lo cual también demuestra cómo se está incumpliendo el deber de proteger, respetar y garantizar la libertad de expresión de parte pues del Estado mexicano. Esto es un gobierno que sí gobierna desde las redes sociales, entre un largo historial de amenazas, persecución, intentos de demanda por daño moral, en fin, o sea, sí son como muchos acontecimientos los que he tenido que sobrellevar. Está demostrado, y eso se ha documentado, ¿no?, que el 40% de las personas o de los actores que ejercen agresiones contra periodistas y personas defensoras es autoridades del Estado, ¿no? Y muchas veces el otro porcentaje lo hacen en contubernio con las autoridades, ¿no?, del Estado, lo cual también demuestra cómo se está incumpliendo el deber de proteger, respetar y garantizar la libertad de expresión de parte pues del Estado mexicano. En términos de las agresiones y de los propios testimonios de las personas beneficiarias al mecanismo de protección federal, podemos decir que entre un 40-45% están las autoridades locales municipales, un 30% está el crimen organizado y el otro porcentaje pues es un elemento que aún se desconoce, tomando en consideración las investigaciones que hacen las fiscalías. A mí en lo personal me han amenazado de parte de crimen organizado por algunas notas policíacas en la región Altos de Jalisco, y de parte del gobierno mucha presión hacia el trabajo personal, ¿no? En México es un peligro ejercer la libertad de expresión. Es literalmente un peligro. O sea, aquella persona que utiliza su voz, que utiliza la pluma, que denuncia violaciones a los derechos humanos, que denuncia corrupción. Surgen las noticias, se exclama la indignación pública y sin embargo no se ha logrado detener la ola de agresiones, homicidios y amenazas cotidianas contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Y es que urge que el tema de la defensa de estos gremios se tome con seriedad en la agenda nacional, porque hoy por ellos son los que llevan a la palestra los problemas y agresiones que está sufriendo una sociedad ante los embates de los enemigos visibles e invisibles. Sin los periodistas y los defensores de derechos humanos, el mundo viviría bajo el totalitarismo.
autoritarismo que tiende a avasallarlo todo. Y justamente en el marco de este encuentro de periodistas y defensores de derechos humanos con las instancias de gobierno que dicen protegernos, se habló de la necesidad de más apertura y facilidad para obtener información oficial, un marco ideal para probar la buena voluntad de las autoridades. Sin embargo, los resultados no fueron muy gratos. La gente que sepa que la sea, punto. No va a preguntar nada de esto. No sé, no puedo. Tengo que... Estamos en un foro de periodistas. Sí, no, acceso a la información. No, lo tengo que checar con Gaby Buitrón, de verdad. Ahí está la prueba. Bueno, si Ucrania no estuviera en estos momentos en guerra, México seguiría siendo el país más inseguro para el trabajo de los y las periodistas. Lamentamos mucho que siempre escuchemos que esos que se han atrevido a publicar, a hablar, a decir en público todas las triquiñuelas que a diario se cometen por las autoridades en los gobiernos, pues sean amenazados y perseguidos. Esperemos que cada día la ley que nos protege, la ley y el mecanismo se vayan mejorando. Un país sin periodistas que hablen de la verdad y denuncien no se puede considerar democrático. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.